de la red de transporte escolar de su consejería, pero lo cierto es que en todas las comisiones hay varias preguntas relacionadas con este asunto. Por ejemplo, hoy hay dos, para empezar. Y fíjese que es que yo le vengo a hablar de un caso, pero es que hoy por la mañana me han pasado otro. Entonces, no sé si se lo tengo que trasladar a usted o al consorcio, trasládeselo a usted del consorcio, pero le estoy hablando de la ruta de Molleda, la parada de Grandellana en Corbera. En Corbera, para los niños del instituto, que nos informan de que la parada está en un cruce, en medio de una curva, en un camino rasante, peligroso y sin luz. Entonces ya le emplazo para que se interese, por favor, por este caso que me acaba de llegar hoy por la mañana. Porque el motivo de la pregunta no era este, sino este otro que voy a proceder a leerle de manera extractada un escrito que me ha llegado, que dice: nos ponemos en contacto con esta consejería para trasladarles nuestro sentir en relación al servicio de transporte escolar en nuestro concejo. Dice, si pensamos en qué debe garantizar la administración pública a un menor en edad escolar, nada puede ser más importante que la educación. Dice, es difícil entender que un chaval que esté cursando tercer curso de la ESO no tenga un servicio de transporte escolar. Y dice, se ofrece, es cierto, la posibilidad de solicitar ayudas de transporte, pero en estos casos las familias deben gestionar por ellas mismas el transporte escolar de sus hijos y también tienen que adelantar las cantidades del taxi. Dice, las ayudas al transporte no deberían canalizarse a través de las familias, sino directamente a través del profesional que presta el servicio, porque además pueden darse casos en los que las personas tengan deudas con la administración y no puedan percibir esas ayudas. Dice, en definitiva, no creemos que sean estas políticas públicas eficaces para luchar contra el reto demográfico. Por ello, nos dirigimos a esta consejería con el convencimiento de que juntos podemos encontrar una respuesta. ¿Sabe quién escribió este escrito? Miguel Ángel Fernández. ¿Sabe quién es Miguel Ángel Fernández? El alcalde de Caso, del Partido Socialista. Esto es lo que opina un alcalde del Partido Socialista de cuál es la red de transporte escolar de su consejería, especialmente en el medio rural y especialmente en concejos afectados por problemas demográficos. Y este escrito que le mandó a usted su alcalde, Miguel Ángel Fernández Iglesias, alcalde de Caso, viene motivado a raíz de una queja de un padre de su concejo, en concreto, que vive en Nieves y que tiene un hijo de 14 años. Un hijo de 14 años que va al Instituto de Barredos y él dice en el escrito que hace llegarnos que él tiene una pensión de 1.000 euros. Pero, dice, me veo obligado a trasladar personalmente a mi hijo desde mi casa a la capital del concejo para que desde allí tome el taxi que lo lleve a Río Seco, en donde cambia de nuevo de transporte y coge el Alcotán que lo lleva a Barredos, lo que supone un coste económico desmesurado que alcanza casi el 50% de mi pensión mensual. No sé si esto le parece normal. En esta carta que usted tiene, el padre propone una serie de alternativas para poder incluir a su hijo en una ruta ya existente y en la que hay plazas vacantes y que no supondrían ningún coste adicional para el Principado, sino simplemente una cuestión de reorganización de rutas. Han montado ustedes un sistema inflexible, rígido, inmóvil, que genera muchas injusticias. Entonces, deje ya de presumir de su supuesto excelente red de transporte escolar, póngase manos a la obra y si no quieren o no saben, váyase a su casa y deje el puesto a otro. Muchas gracias.